Hoy aterrizamos en Curazao. En este video reuniré la información más importante que tienes que saber si estás planeando tu viaje a esta bella isla en el Caribe, para que no pagues de más y ahorres. Hablaremos de cómo llegar, dónde hospedarte, la moneda utilizada, dónde comer y sobre todo las mejores playas que tienes que visitar. Y al final te dejaré algunas recomendaciones de objetos que no puedes olvidar al organizar tu equipaje para esta maravillosa isla. Bienvenidos a Viaja con Charlie. El Aeropuerto Internacional Hato recibe vuelos directos desde Bogotá y varios países del mundo. Yo viajé por Wingo y tiene tarifas muy competitivas, pero también podrás viajar por Avianca. Te recomiendo que cotices tus vuelos usando Skyscanner o Google Vuelos. Asegúrate de tener todos los requisitos migratorios según tu país de origen, en especial un seguro de viaje y la vacuna contra la fiebre amarilla. También piden demostrar $100 por persona por día para tu viaje. En la descripción te dejaré la página oficial de Curazao, donde encontrarás los formatos que debes diligenciar antes de tu viaje y un link para que compres tu seguro de viaje con Continental Assist, que me ha servido muchísimo. La moneda oficial es el Florida Antillano, pero te recomiendo que lleves dólares estadounidenses. Podrás pagar en dólares y te devolverán florines a una tasa transparente de 1.75 florines caribeños por $1. Es importante tener florines, no muchos, pero con ellos podrás pagar las entradas a las playas, ya que algunas tienen un costo ya sea por persona o por vehículo. También podrás pagar con tus tarjetas, solo debes notificar a tu banco sobre el viaje al exterior para que no tengas problemas al pagar con ellas. El lugar para hospedarte si alquilas un vehículo es indiferente. Hay opciones de hoteles desde todo incluido hasta solo hospedaje, pero yo te recomiendo rentar un Airbnb y hacer un pequeño mercado, así podrás ahorrar para un futuro viaje. Pero cada viajero tendrá la palabra final. Aquí solo te mostraré las opciones y tú decides de acuerdo con tu presupuesto. Yo me quedé en un hotel cerca al puente Reina Emma, que pronto te mostraré al detalle. Las diferentes opciones las podrás encontrar en aplicaciones como Booking o Despegar. Al tener un vehículo podrás comprar en algún supermercado bebidas y elementos para tus desayunos para ahorrar al máximo como lo hice yo. Cuando se viaja también se ahorra con unos sandwichitos, jamón, queso, lechuguita, pancito. Te recomiendo dos supermercados, Carrefour, donde encontrarás de todo lo que vayas a necesitar, incluso una pequeña cafetería donde podrás comer alguna que otra cosa, inclusive café. El que encontré después fue mucho más económico, este es el Centrum Supermarket. Fue mucho más barato y podrás encontrar otros productos locales, los cuales también podrás llevar a tu país como un presente. Si te ha gustado el video y las recomendaciones que te he dado hasta aquí, para el video dale like y suscríbete, ya que esto me ayuda muchísimo para seguir creando contenido como este. Ahora sí, comencemos con nuestro recorrido. En Curazao hablan 4 idiomas, inglés, papiamento, holandés y español, así que no tendrás problemas comunicándote. Desde el puente Reina Emma, el sitio más lindo y representativo de Curazao, podrás ver este puente, también llamado Swinging Old Lady. Es uno de los íconos de Willemstad, la capital. Este puente peatonal abre regularmente para permitir que los barcos pasen por el canal, uniendo a Punda y Otrobanda, los dos distritos principales de Willemstad. Conocido por sus edificios coloridos y arquitectura colonial neerlandesa. Disfruta este lugar para que tomes unas lindas fotos. Cuando el puente está cerrado, hay barcos que de forma gratuita te pasarán de un lado al otro. El puente Reina Juliana es el puente enorme que verás al fondo, por el cual pasarán vehículos de un lado al otro del canal. Hato Caves o Cuevas del Hato, ubicado justo al lado del aeropuerto, es nuestra siguiente parada. Una experiencia única donde podrás ver formaciones de estalactitas y estalagmitas. El tour dentro de las cavernas dura 45 minutos aproximadamente y te muestran la historia de la formación de estas cavernas. Incluso hay una formación que le llaman la Virgen. La entrada cuesta $10, incluido el tour disponible en varios idiomas, y el horario es de 9 a 3 p.m. En la ciudad encontrarás una destilería llamada Curaçao Liquor Distillery, donde fabrican la famosa bebida de Curazao.
Solo abren de lunes a viernes de 8 a 5 p.m. Camino a Kokomo Beach, a mano izquierda podrás ver un santuario de flamingos. La entrada a esta playa es gratis, el restaurante es enorme y lleva zapatos de playa, ya que la roca que hay es muy resbaladiza. También hay muchas conchas en la playa. Podrás descansar un rato aquí, hacer snorkel y tomarte unas bonitas fotos. Mirador Terá Corá, donde podrás ver los generadores de energía eólica que se mezclan con el horizonte. Un importante recurso para la isla. También es gratis, pero solo podrás llegar en carro. Hay un parqueadero justo al lado. El centro de Willemstad es famoso por sus edificios de colores brillantes. Pasear por estas calles pintorescas es una experiencia visual única, resaltando la arquitectura neerlandesa. Encontrarás restaurantes bohemios y coloridos en su centro histórico. También el mercado circular, donde podrás comprar algunos recuerdos y también comer comida criolla, preparada por locales. Kenepa Grande Beach o Playa Kenepa Grande fue mi favorita. También es gratis, lleva tu toalla y lo necesario para pasar un rato agradable. Importante que no dejes basuras para conservar la belleza de este lugar. Aprovecha para tomar unas lindas fotos desde el mirador ubicado en el parqueadero de este lugar. ¿Dónde comer? Y aquí hay una amplia variedad. Podrás ver las recomendaciones y restaurantes mejor punteados en Google Maps, pero donde yo fui y podré recomendar son los siguientes. Cas di Pescado Purunchi, un local muy típico y pequeño. Llega temprano y lo disfrutarás. La ubicación te la dejaré en la descripción. Gastarás aproximadamente $20 por persona. De Viserij Piscadera, muy parecido al concepto que tienen el restaurante Cerovers de Aruba. Sencillamente el pescado es del mar a tu mesa y podrás escoger por peso la pesca del día. Sencillamente delicioso. Caminando por el centro de Willemstad, descubrí unas costillas ahumadas en Op Ed Bar. Abren después de las 5 de la tarde y con media porción de costillitas será más que suficiente. Muy recomendado también. Landuis Dokterstuin o restaurante comedor criollo. En tu visita al norte de la isla tendrás que hacer una parada aquí, lugar donde locales y extranjeros se reúnen para probar deliciosos platos típicos de la comida creol. Anótalo en tus lugares a visitar. También podrás ir a la plazoleta de comidas de Mambo Beach. Hay muchas opciones donde podrás escoger la que más te agrade. En la descripción te escribiré el nombre de estos restaurantes para que los puedas buscar en Google Maps y puedas llegar sin problema. Aquí te dejaré un top de playas y quiero que sepan que cada una tiene su encanto, así que anótalas. Cas Abao, una playa tranquila donde te cobrarán $10 por vehículo sin importar la cantidad de personas. Kenepa Grande es gratis, tiene un mirador hermoso y lo disfrutarás un montón. Kenepa Chiqui queda muy cerca al anterior pero con una belleza similar. Port Marie, hay marranitos y podrás ver tortugas, o eso dicen. Blue Bay, al ser un club de playa privado cerca de casas increíbles, cobrarán $12 por persona, cócteles a $15, así que si quieres ahorrar podrás prescindir de esta. Mambo Beach, fuera de haber rumba, las playas también son muy tranquilas. Cada una tendrá su encanto, así que descúbrelas. Como recomendaciones finales lleva zapatos de playa, ya que hay muchas conchitas en el mar y pueden doler los pies. Algunas playas cobran las entradas. Lleva tu snorkel para ver muchos pececitos. Allá son muy costosos. Alquila un vehículo por alrededor de $40 por día para que aproveches el tiempo, ya que las carreras de taxi son tan caras que no son una opción. Compra mercado de bebidas y desayunos. Para los almuerzos encontrarás varias opciones en tu camino fuera de las que te recomendé. Miércoles y domingos en la noche, Mambo Beach hay rumba genial y es gratis. Cervezas a $5 y cócteles a $8. Y no olvides traer un lindo detalle. Tengo en mi canal otras playas del Caribe que te encantarán, si aún no decides a cuál ir. Si te gustaron estas playas, las de Aruba te gustarán aún más, y aquí te dejaré un video para que lo veas tú mismo. Escríbeme en los comentarios si quieres que haga un video de algún país del Caribe en específico, y déjame un corazón gigante. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.